Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, nuevamente nos encontramos en Diálogos de Frontera, este programa que realizamos desde Cable Plus, Televisión y la Red Oriente TV, en ayuda con la Universidad Católica de Oriente para llevar diferentes temas que tocan la vida familiar y social. El día de hoy el tema es bien interesante, el cuidado. ¿Quién cuida? Crisis del cuidado. ¿Qué es el cuidado? ¿Qué es el cuidado humanizado? ¿Qué rol juega la familia, la sociedad en torno a esa palabra que es bien interesante, pero que usamos tal vez de manera indiferente, el cuidar? Para ello tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a la profesora Jennifer, que trabaja en la Universidad Católica de Oriente, y ahorita le vamos a hacer la presentación más detallada, y al doctor Wilmar Evelio Gil, quienes han aceptado esta invitación. Padre Raúl, qué bueno tenerlo nuevamente en Diálogos de Frontera. Qué bien estar en este programa y sobre todo en este tema que tiene que ver con el humanismo y con el humanismo cristiano, porque ese concepto y esa realidad del cuidado a todos nos incumbe. Hoy quizás necesitamos ser cuidados, en otro momento necesitamos cuidar. Así es. Queridos televidentes, vámonos a ver una nota que abre el panorama del tema que nos convoca el día de hoy sobre el cuidado. Ya regresamos. 40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia a la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. El día de hoy hemos anunciado un tema en particular que tiene que ver con el cuidado. Y en este primer bloque vamos a aprender sobre qué es el cuidado. Para ello quiero entonces presentarles, mejor dicho, a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a la profesora Jennifer Otálvaro. Ella es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Oriente. Es enfermera de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en enfermería de la Universidad de Antioquia.
Profesora, gracias por aceptar la invitación a Diálogos de Frontera. Gracias a usted por la invitación. Cordial saludo para los compañeros que estamos acá. Muchas gracias. Doctor Wilmar Evelio Gil, él es psicólogo de la Universidad Católica de Oriente, en convenio en su momento con la Universidad Pontificia Bolivariana. Es especialista en gerencia, magíster en matrimonio y familia y doctor en matrimonio y familia de la Universidad de Valencia. Actualmente está ya terminando su postdoctorado en psicología e investigación con énfasis en revisión sistemática. Profesor Wilmar, qué bueno tenerlo nuevamente en Diálogos de Frontera. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los compañeros de la mesa. Muy bien. Padre Raúl, ¿qué es esto del cuidado? Este primer bloque tiene que ver con esto del cuidado. Nosotros hemos conversado muchas veces porque digamos que ahí sí es un tema afín a todos nosotros, en perspectiva de la filosofía, del humanismo, de la antropología. Pero qué bueno que nos abra el panorama. ¿Qué podemos entender, en primer lugar, con la palabra cuidado? Lo primero que yo quiero, antes de abordar el concepto de cuidado, es abordar la vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad proviene de vulnus y todos nosotros somos vulnerables. Este concepto se ha entendido mal, creer que solo unas personas son vulnerables, pero nosotros por la sola condición humana somos vulnerables. Lo que no podemos hacerlo, y lo digo con esta expresión, es sobre la herida echarle sal, no hacer más herible la herida. Eso sería ya otro concepto de vulnerabilidad. El ser humano es vulnerable porque necesita del otro. Si yo no necesitara del otro, no sería vulnerable. El problema es cuando yo me relaciono con el otro puede hacer mi herida que necesito del otro todavía más profunda. Entonces la vulnerabilidad hay que saberla gestionar. Uno, para bien, y si yo no la gestiono, hace más dura esa fragilidad o esa herida. Como somos seres vulnerables, necesitamos del cuidado. ¿Qué es el cuidado? Hoy se habla bastante de la ética, de la compasión, de la ética del cuidado en todos los ámbitos. ¿Y por qué proviene esto de la ética del cuidado? Dado que estamos viviendo en una sociedad muy positivista. En cambio, el cuidado tiene que ver más con lo humano. La palabra cuidado, a mí me gusta lo de la parte de las etimologías porque es llegar al origen de las palabras. Cuidado viene de curiosidad. El ser humano se vuelve curioso y el curioso, como dice Aristóteles, admira. El curioso es una persona que está muy atenta al fenómeno y en términos humanos está muy atento a lo que le pasa a la otra persona. Es una persona curiosa, no pasa desapercibida y esto exige atención, la mirada atenta, que haya una distancia. Lo segundo que viene de la palabra de cuidado, curiosidad, es cura y es una etimología que trae Heidegger. Entonces, no solo me preocupo por el estado de la otra persona, sino que también procuro curarlo. Curarlo con detenimiento, cuidado con distancia, no manipulación, cuidado que me lleva a observar, leer toda la otra persona. Estos términos del cuidado son los que van a llevar al cuidado de la casa común, al cuidado del otro, cuidado de las relaciones en este aspecto. Muy bien. Ese cuidar entonces tiene que ver con aquel que es vulnerable, en algún momento con la persona que se puede ver vulnerable. Es decir, aquí ya hay un tema de relación y de configuración de ese cuidado. Profesora Jennifer, ¿qué podemos entender entonces frente a estos contextos, digamos desde la filosofía y la antropología, pero desde su profesión, por cuidado? Bueno, previo a dar una definición de cuidado, yo quiero preguntarles si ustedes se han alguna vez preguntado cuál es el inicio de la civilización, qué marcó la civilización o el inicio de ella. Un cuidado. Un cuidado.
Entonces, una docente norteamericana llamada Margaret, alguna vez en su clase por allá de antropología, les dijo a sus estudiantes, es que la primera muestra de civilización es un fémur roto. Un fémur roto que se ve sanado. Cuando en la naturaleza alguien está enfermo, es presa fácil. Va a buscar agüita, por allá lo coge el tigre y se lo devora. Se muere de hambre si no puede ir a buscar su alimento y si no tiene quien lo cuide, pues obviamente va a perecer fácilmente. Entonces, que ese fémur esté roto y esté sanado quiere decir que alguien cuidó, que alguien se encargó de la vulnerabilidad del otro y lo apoyó para su proceso de sanación. Entonces, como lo dice el profesor Jesús David, el cuidado es la esencia humana. Entonces, en tanto la esencia humana es esta, el cuidado también se convirtió en la esencia de la enfermería. Entonces, la disciplina de la enfermería se encarga de ese cuidado. Entonces, también está el encargarse de esa fragilidad del otro y del otro en la enfermedad. Entonces, también hablando del origen de la palabra enfermedad, está eso que es infirmus. Poner débil, en firme. exactamente, poner en firme a eso que está caído, débil, vulnerable. Entonces, la esencia del cuidado es ayudarle al otro a sobrepasar la dificultad que tiene, más allá de lo corporal, sino también de lo psicológico y espiritual. Entonces, el cuidado se convierte en algo que trasciende a los seres humanos, que nos trasciende a todos y que nos confiere humanidad. Muy bien. Profesor Wilmar, usted tiene una experiencia larga en el tema de su profesión y de lo que ha estudiado. ¿Cómo podemos entender desde su perspectiva el cuidado? Bueno, este tema es realmente apasionante, el cuidado, porque cuando uno atiende a personas en consulta por X o Y razón y van a terapia, muchos de los dramas que tienen las personas es porque están ensimismados, ¿cierto? O sea, tienen padecimientos por diferentes circunstancias, temas familiares, temas emocionales, y surge el tema de la depresión, la ansiedad, tantas de estas cosas, algunos con ideaciones suicidas o este tipo de dificultades, y empieza uno a indagar, y una de las preguntas que hace uno a las personas es, ¿usted tiene alguien por quien preocuparse? Es decir, algo o alguien depende de usted. Entonces uno pregunta si hay una mascota, si hay alguien que esté a su lado, porque eso me habla de algo fundamental para el ser humano, y es que cuando cuida se descentra, ¿cierto? Y descentrarse hace que pueda salir de sí y desplegar todas sus potencialidades. Esa es una de las dificultades que estamos viviendo en la actualidad, y es que ese ensimismamiento de todos, que nos hace pensarnos autosuficientes, que no necesitamos ayuda de otros, que nos hace pensarnos de que yo soy el poderoso y el que no se equivoca, y que soy el que exige siempre las cosas para mí, hace que olvidemos ese carácter, que ya lo hemos dicho, ese carácter relacional de todos los seres humanos. Y esta situación, lo conversaremos más adelante, ha ido llevándonos a una dificultad, y es que el cuidado dejó de ser un acto de donación y se volvió un objeto de mercado. Y ahí tenemos un problema serio, porque volvemos el cuidado algo de la práctica, solamente algo que se vuelve un servicio, pero un servicio monetario que se monetiza, y no un acto desinteresado de aquel que cuida, de aquel que ama, de aquel que humaniza. Ok. Qué interesante, querido profesor Wilmar. Atendiendo un poco a la etimología que el padre nos hacía caer en cuenta y lo que nos acaba de decir el doctor Wilmar, cuando se hace referencia de una expresión epimeleia, que es una raíz griega, que es el que a la vez hace referencia del coidar, que es el cuidar, pero en la línea que el profesor Wilmar nos acaba de mencionar. Una cosa es el cuidado de aquel que sufre o está vulnerable, y tengo que cuidar, sea por una exigencia, pero otra cosa es el que está allá,
que necesita de un cuidado, entonces saco lo mejor que yo tengo para cuidarlo, para acogerlo, pero consumo cuidado. Y quisiera cerrar este bloque y es el cuidar, consumo, cuidado, que en griego se expresa como epimeleia etao. Cuidar al otro, consumo, cuidado. Queridas familias, el día de hoy hablando un poco sobre qué es esto del cuidado. Preguntémonos a quién cuidamos, cómo cuidamos y también el día de mañana necesitamos ser cuidados. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución.
A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Saludamos a las familias que en este momento se unen a nuestros canales. El día de hoy hablando un poco en Diálogos de Frontera sobre el cuidado. Ya sabemos qué es el cuidado. Tenemos las raíces de lo que se considera al momento como cuidado. Pero en este bloque queremos preguntarle a nuestros expertos eso de crisis del cuidado. ¿Por qué hoy se está hablando de que hay una crisis del cuidado? Doctor Wilmar, ¿cómo podemos entender y por qué hoy se habla de crisis del cuidado? Bueno, esta pregunta pues tiene tanto de largo como de ancho porque tiene muchas aristas que están ahí. Pero básicamente pudiéramos decir que la crisis del cuidado tiene que ver con una situación que la voy a ilustrar con algo de la cotidianidad, ¿cierto? Resulta, por ejemplo, que llega el periodo de vacaciones a una familia, las vacaciones escolares, ¿cierto? Llega junio, vacaciones escolares, pero los papás no salen a vacaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la noticia de las vacaciones para los papás? No siempre es la mejor noticia para ellos. Que sus hijos salgan a vacaciones no siempre es la mejor noticia, porque a mí me surge la preocupación de ¿quién va a cuidar a mi hijo? ¿Yo qué voy a hacer con mi hijo? ¿A dónde lo meto? ¿Qué ofertas tengo? Y resulta que ese tema de demandar quién me ayude con mis hijos no solamente sucede con los hijos, sucede con las personas enfermas, sucede con los adultos mayores, sucede con aquel que enfermó de un momento a otro. Antes teníamos unas redes de apoyo mucho más grandes que no necesariamente garantizaban que hubiera cuidado, pero era más probable que hubiera cuidado. O previsible. O previsible que hubiera cuidado. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las redes de apoyo? Las redes familiares, ¿sí? Entonces, antes las familias eran muy numerosas, la mujer estaba en el hogar, entonces el cuidado tenía posibilidades de desarrollarse por estas redes de apoyo. Circunstancias actuales, ¿cuáles? La reducción de la población, ¿cierto? Sabemos por los últimos estudios que hay sobre el último informe de población del DANE, nos está diciendo que los hogares están en el 2.9 personas por casa, es decir, solamente 3 personas viven en un hogar y probablemente la cifra vaya a seguir descendiendo. Entonces, ya sabemos que son personas solas, entonces no hay quien cuide.
Lo segundo, el tema de la incursión de la mujer al campo del trabajo ha sido muy positiva en muchas cosas, pero ha traído una consecuencia, y es que la mujer no se ha encargado del cuidado con la ausencia del hombre en todo el tema de cuidado. Entonces, claro, los hombres no se han involucrado en el tema de estas tareas de cuidado y frente a esa ausencia de cuidado, el cuidado se convierte en un bien y en un bien que supuestamente debería brindar el Estado o supuestamente debería brindar ¿quién? El mercado. Porque las familias que en teoría serían el escenario del cuidado ya no tienen cómo. Además, que si a eso sumamos la fragilidad de muchas de las relaciones familiares, donde vemos que los matrimonios cada vez son más inestables, la reducción de los hijos, el hecho de que se habla ahora de las mascotas como un tema que uno paradójicamente demanda más cuidado, pero ese hecho de sentirse cada vez más aisladas y no tener esas redes que permitan esa posibilidad de intercambio o de solidaridad, de cuidado entre todos, pues se ha generado que se estén preguntando los estados qué van a hacer, ¿sí? Y ya hay diferentes políticas, por ejemplo en Antioquia lo están pensando, en Bogotá lo han ido pensando y en muchos países están pensando cómo afrontar este problema del cuidado, porque es un problema del cuidado, y más si la tendencia de la población va a ser más envejeciente. Claro, ¿cierto? Inclusive, doctor Wilmar, en días pasados celebraba Antioquia. En Antioquia se celebraba la Semana del Cuidado, con grandes eventos, y entre los eventos aparece el tema del cuidado del adulto, del niño, del joven, del que enferma, de aquel que tiene algún problema por su adultez, de demencia, entre otros. Qué interesante, porque yo creo que nos pone como en el equilibrio, que es lo que podemos entender con esto de crisis del cuidado. Además de la realidad que debemos quitar la instrumentalización y pensarnos mucho mejor como familia para esos momentos que vamos a requerir de un cuidado. Profesora Jennifer, el tema de crisis del cuidado, en su perspectiva, usted que ya, digamos, el profesor Wilmar está desde el tema de la psicología, los estudios de familia, el cuidado, y hay una realidad que nos está mostrando, el tema de la demografía y demás, y que es algo connatural a la familia. Pero en el caso, digamos, de la salud y en ese ámbito donde está el día a día del cuidado, ¿cómo lo va viendo? ¿Cómo va percibiendo esto de crisis del cuidado? Algo muy importante que nos comenta acá el doctor con respecto a la inversión de la pirámide demográfica o poblacional es la ausencia cada vez más de jóvenes, y la ausencia cada vez más de jóvenes con vocación de cuidado o con vocación de servicio para entrar a una universidad, estar cursando esa trayectoria universitaria y enfrentarse al cuidado institucional o el cuidado monetario del que hablaba entonces el doctor, porque entonces estamos hablando de que si no se hace por vocación, se hace entonces pensando en que en el futuro va a tener laboralmente una estabilidad. Sin embargo, estamos enfrentándonos a esa crisis como tal de la ausencia de cuidadores. Colombia ha estado históricamente dentro de los países que más cuidadores ha tenido, pero en este momento donde más cuidadores ha exportado a países europeos, como por ejemplo la cantidad tan grande de enfermeros que se van para Alemania a cuidar a adultos mayores en Alemania, que se va para España porque en España hay menos vocación de cuidado institucional, por decirlo así, en hospitales, en centros de bienestar del anciano, en niñeros en otras partes del país, de ese mismo país, o niñeros en Canadá. Todo un enfermero profesional de niñero en Canadá, de un paciente pediátrico que fue prematuro extremo con dificultades de salud porque la familia no logra suplir esas necesidades de cuidado. Y hablando de esta crisis del cuidado, también está del que transitó toda esta carrera y sin embargo cuida y no humaniza. Entonces esa crisis de un cuidado humanizado. Muy raro hablar de humanización del cuidado cuando uno piensa que pues si está cuidando está humanizando. Y lastimosamente es una realidad que nos afecta a todos cuando vamos a esos sistemas de salud y pensamos como que sirve más una mata que uno, o que le prestan más atención al celular que a uno o al computador. Entonces ahí está también toda esta crisis de darle humanidad a la persona, de brindar
un cuidado empático, simpático y que de verdad la otra persona lo considere holístico para resolver sus necesidades. Así es. Padre Raúl, adelante. Bueno, escuchando a Wilma y a la profesora, recuerdo uno de los textos que los autores que más están leyendo en estos días y es de Yuval Noah Harari, en ese texto 21 lecciones para el siglo XXI. Y él se pregunta cuáles son las profesiones para el año 2050. ¿Será que vamos a necesitar un conductor? No. ¿Un médico? No. Se conecta uno al computador con un buen programa y le dice qué tiene, qué vamos a necesitar. Un cuidador. De las profesiones de un mañana, la enfermería, por el concepto del cuidado. Eso no va a ser reemplazable. Y lo segundo, con esto de la pirámide demográfica, cuando la semana antepasada presentaban en la universidad ese concepto de desarrollo sostenible. La pirámide, gran cantidad de personas adultas, muy poquiticos niños, y se mira el equilibrio en la alimentación en todo, y por qué no aparece el gran aumento de mascotas arriba y el poco personas, que eso también hay que mirar, y eso ayuda también a leer el concepto de desarrollo sostenible. Queridas familias, el día de hoy hemos estado escuchando el tema del cuidado. Tal vez ya empieza a interrogar, pero también de cierta manera nos empieza a hacer sentir comunidad, familia, porque como bien lo introducían al principio de la vulnerabilidad, en algún momento alguien de nuestros seres queridos estarán vulnerables por la enfermedad, por su adultez, por ese proceso natural de envejecimiento que va a requerir de que sus congéneres, su familia, esté al frente, pero un cuidado humanizado, un cuidado que es precisamente pensarse para salir y ofrecerle lo mejor. Vámonos a un corte, ya regresamos para que sigamos explorando un poco sobre ya cómo cuidar, qué es y características del cuidado en familia. Ya regresamos. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos
hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia.
Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestros canales. El día de hoy, explorando un poco para llevar a las familias el tema del cuidado. Ya se nos ha dicho qué es el cuidado. Se nos ha hablado que hay crisis del cuidado. Hay una pirámide poblacional que nos interroga bastante, pero también nuestros invitados nos han hecho entender y comprender que el cuidado va mucho más allá de la instrumentalización que se puede tener. En este bloque quisiera preguntarle a ellos, y es ¿qué y cómo se cuida y cuáles son las características del cuidado en la familia? Profesora Jennifer. ¿Qué se cuida? Cuidamos al otro, cuidamos la vulnerabilidad del otro, cuidamos la necesidad del otro, pero también las potencialidades del otro. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Individualizando las necesidades que todos tenemos, haciendo un mapeo, una valoración inicial que nos refleje cuáles son sus problemas o sus potenciales problemas, para luego tener en cuenta cómo lo vamos a intervenir. Esto pues suena como si fuera una receta, ¿cierto? Entonces, evaluamos, ya según la evaluación miramos a ver qué le sirve y qué no le sirve. Sin embargo, pues, a pesar de que sea un proceso muy, ¿cómo decirlo?, artesanal, es un proceso que lleva un método científico. Entonces, cuidar debe de trascender el decir que todo se hace de la misma manera, todos los dolores de cabeza se tratan con la misma pastilla, sino que debemos mirar qué le empeora, qué le mejora, qué podemos hacer diferente a lo que es mecánico y qué podemos hacer también por propender el bienestar de la persona. Yo la voy a interrumpir ahí, queridos televidentes y profesora Jennifer, porque se me viene a la mente una figura. Algunos autores hablan de artesanía del cuidado, porque usted lo dijo muy bien, es como cuando hago de manera industrial un canasto, va a salir de la misma manera, pero eso no es artesanía. Cuando el artesano hace un canasto, cada canasto es único, cada cuidado en este caso sería único, porque construye un cuidado y se configura un cuidado en la familia. Qué pena que le haya interrumpido, pero me llama mucho la atención porque tocó una palabra que es clave en el ámbito del cuidado. Claro, no se preocupe, antes es una buena interrupción. En tanto, sí, esa artesanía del cuidado trasciende el decir que todos somos iguales y nos confiere un poquito más de humanidad, porque a pesar de que el cuidado es una condición humana, debe ser algo transpersonal, algo que vaya más allá de las indicaciones. Entonces, como usted mismo lo expresa, es sin duda esa artesanía, ese proceso pasado por las manos, pasado por el gusto, pasado por los sentidos para entregarle al otro. Es tanto como si yo sé que a la persona que estoy cuidando la luz le fastidia, qué tan necesario es que la luz siempre esté prendida porque yo la necesito y qué beneficio tiene que yo la apague. Si yo sé que a la persona le gusta el cafecito con medio de azúcar, qué tanto es estar siempre encima, no le eche, no le eche, no le eche, ¿cierto? Pero ahí va otra cosa, cuando nosotros conocemos que la otra persona está haciendo algo en su contra o afectando su salud, como es el caso de a veces los problemas con la alimentación. No, lo que muchas veces escuchamos de la abuelita no es que yo sé que la torta me hace daño, pero así me muera, yo quiero seguir comiendo torta. ¿Cómo entramos a negociar con el otro para que esos cuidados cada vez sean más individuales, más humanos, más empáticos? Muy bien. Profesor Wilmar, bueno, ¿cómo entonces identificar qué y cómo fortalecer el cuidado en familia? Bueno, escuchándolos y escuchando la profesora, se vienen muchas cosas a la mente, ¿cierto? Una primera cosa que sí quiero retomar y es que el cuidado, es algo obvio, pero vale la pena mencionarlo, empieza por uno mismo, ¿cierto? Sabemos que una de las dificultades cuando se cuida es que uno se pueda quemar como cuidador.
¿sí? Cuando se tiene a alguien que está en una situación de vulnerabilidad, de una enfermedad, algo, puede haber crisis y puede desgastar muchas cosas y la misma persona quedar en eso que llamamos el cuidador quemado, que ya ha estado caracterizado. Pero no solamente eso, también el cuidado parte de las cosas que yo hago para mi salud mental, relacional, para mi salud física, ¿cierto? Entonces tiene que ver con cómo nosotros nos cuidamos para poder cuidar bien al otro. Entonces, un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con, en el tema de la familia, el cuidado tiene que ser algo de solidaridad, de compartido más bien, ¿cierto? O sea, hay estudios que han demostrado que una de las dificultades que hay ahora con el tema de la natalidad que estuvimos hablando es que muchas personas dicen, o mujeres se les pregunta por el hecho de no tener hijos, y muchas asocian el tema del hijo como una carga, porque generalmente se les ha asociado que quien lleva la carga es lo femenino. Y esto lleva a algunos países a desarrollar políticas públicas de repartición, ¿sí? ¿Cuáles políticas? Entonces, las licencias compartidas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que todos los miembros de la familia se involucren en el cuidado. Y se han dado cuenta, especialmente en los países nórdicos, que cuando hay repartición del cuidado, el índice de natalidad empieza a subir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuidado debemos dejarlo ver como algo como un objeto, sino más bien como una actitud propia de lo que es la funcionalidad familiar. Una familia funcional es una familia que cuidan entre ellos. Cuando hablamos de las funciones de la familia, el profesor Pérez Adán nos dice, señores, ¿cuál es una función fundamental de la familia? Que se cuida, que se cuida. Y esto no solamente tiene que ver con el tema de los débiles o de la enfermedad o de la fragilidad, sino que el solo cuidado es un acto cotidiano. Y es un acto cotidiano, y me pego de algo que decía el padre ahorita, el cuidado es un acto cotidiano de estar atento. Cuando yo amo, que el padre se lo escucha en otras ocasiones, yo estoy atento. Cuando estoy atento, personalizo el cuidado. Y ya no se vuelve un tema de prácticas así, sino una actitud que lleva a que realmente yo me preocupo por el otro. Escuchándolos, se me venía a la mente una conversación que tenía con un compañero, el profesor Elkin Ríos, que hizo un trabajo sobre el cuidado, pero en el ámbito educativo. Y se lo comentaba al padre Raúl en su momento. Cuando se dan estas relaciones de cuidado, también aparece una reconfiguración. O sea, quien es cuidado reconfigura al otro que me está cuidando. Es una cosa bien interesante. Así que yo creo que ya nos van dando pistas, queridas familias, de la importancia del cuidado. Lo que genera el cuidado en el otro. La sensación, la percepción que en el otro se genera cuando tiene que alguien le está cuidando, no como dirían los personalistas, como un qué, sino como un quién. Vámonos a nuestras conclusiones en el programa en el día de hoy sobre el cuidado en Diálogos de Frontera. Ya regresamos.
Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Queridos televidentes, familias que nos ven a través de nuestros canales de la Red Oriente TV, hemos llegado al final de nuestro programa sobre el cuidado. Muchas lecciones para aprender, pero aquello que hemos querido transmitir que se convierta en vida en nuestras familias y no temerle al cuidado, no temerle a pensar y hablar sobre cómo cuidar aquel que en algún momento va a requerir de nuestro cuidado, de nuestro apoyo. Pero que sean nuestros expertos que nos den la conclusión de cómo promover, de cómo entender, comprender mejor el cuidado. Doctor Wilmar, su conclusión. Bueno, a manera de conclusión diría lo siguiente: el cuidado nos hace salir de nosotros mismos y nos hace tomar una conciencia de la responsabilidad que tengo con nosotros. Cuando yo cuido, me fortalezco a mí, pero también me vuelvo responsable del otro. Y yo creo que ese es lo que permite que realmente el ser humano se vaya planificando, salir de sí mismo para entregarse y a partir de esa entrega, pues ayudar y cuidar como un acto de humanización. Gracias, doctor Wilmar. Profesora Jennifer, su conclusión del programa en el día de hoy. Bueno, este tema muy amplio, muy álgido. Sin embargo, yo no quiero repetir mucho la conclusión del doctor, sino invitar a todas las personas que quieran dedicarse al cuidado, de nunca olvidar, nunca perder ese norte con respecto a que el cuidado es humano. Y como lo hemos dicho, el cuidado humaniza. El cuidado nos hace ayudarle al otro a ponerse firme, a salir de esa condición de vulnerabilidad o a apoyarlo en esa condición, que continúe, que crezca. Entonces esa invitación para que las personas que quieren dedicarse al cuidado lo hagan de corazón y con una vocación que les permita llegar a la vulnerabilidad del otro y apoyarlo. Profesora, qué pena que la mire así para ampliar su conclusión, pero me llama la atención, qué bueno que invite, usted que es joven y que invite a otros jóvenes y esa realidad que nos presentó, qué bueno que invite a los jóvenes a estudiar profesiones que están en orden al cuidado. Totalmente. Invitados a la Universidad Católica de Oriente para que estén en el programa de enfermería, la profesión más humana que podemos tener, la profesión del futuro, la profesión que no va a ser reemplazada por ninguna inteligencia artificial. Así es. Padre Raúl, como siempre es un gusto pues escucharlo, pero qué bueno que cierre nuestro programa con esa conclusión en torno a lo que hemos podido discutir en torno al cuidado, a las configuraciones que se dan sobre el cuidado, en este caso en la sociedad y en este caso para la familia. De antemano, muchas gracias a los invitados por las perspectivas, las intuiciones que se van presentando con respecto al cuidado. Lo primero que me sale así como de conclusión es la necesidad de volver a sentir ese concepto del nosotros. El gran problema del cuidado es el individualismo y como individualistas no somos capaces de sentir la necesidad del otro porque se nos ha olvidado el nosotros. Entonces, volvernos a sentir nosotros, el nosotros. Y este sentido de nosotros tiene que ver con la perspectiva del Evangelio. Amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, hay que cuidarlo, hay que protegerlo desde ese cuidado. Y en este mismo sentido me viene el pasaje del samaritano. Es que el cuidado lo desinstala uno.
¿Por qué no nos volvemos personas del cuidado? Porque estamos muy instalados, muy individualistas. El buen samaritano se desinstaló, no dio un rodeo, vio las necesidades, gastó tiempo, gastó dinero, su mismo ser, no tuvo incluso problemas ideológicos, ni de religión, ni de política. El cuidado tiene que ver con reconocer al otro que me hace parte de mí. Y lo último con respecto que decía aquí la profesora, que es un tema que yo vengo reflexionando desde hace mucho tiempo, es ese concepto de vocación. A ver, la profesión me ubica a mí en un carril. Esto es lo que se tiene que hacer, lo que hay que hacer. El concepto de vocación hace que yo me vuelva singular y recree el carril. Necesitamos no solo profesionales en enfermería, necesitamos personas que sientan ese vocare, ese llamado, que habite en ellos ese sentido por el cuidado, no profesionales, profesionales con vocación o que haya la vocación y tenga esa posibilidad de la profesión. Entonces, eso nos va a ayudar a tener una parte más. Y lo último, que no lo quiero dejar pasar aquí, hay que recuperar lo humano, A mí siempre me ha llamado mucho la atención que lo humano se está volviendo en un estorbo. Y hay que volver a darle fuerza al humano. Entonces se prefiere este tipo de mascota y animal y lo humano se está viendo como un estorbo. Yo creo que al humano hay que volverle a darle, como dice Stein, hay que darle una centralidad. Y desde esa centralidad relacionarnos con el mundo. Gracias, padre Raúl. Queda la invitación para todos a formarnos en el cuidado. La Universidad Católica de Oriente tiene programas como psicología para el cuidado de la salud mental. Tiene programas como nutrición y dietética para cuidar nuestra salud física. Tenemos enfermería para cuidar, como muy bien, que es la profesión, digamos, por excelencia en torno al cuidado. Tenemos gerontología. Programas que son específicamente pensados para el cuidado. Queridas familias, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al canal Cable Plus Televisión, a la red Oriente TV por la transmisión y retransmisión de este programa por todos sus canales, a la Universidad Católica de Oriente, que desde el Departamento de Comunicaciones en cabeza de Luisa Fernanda nos acompaña en la producción, y al Departamento de Humanidades, Familia y Bioética adscrito a la Facultad de Teología. Como siempre, es un gusto poder llegar con estos temas a sus hogares. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.